Muy buenas a todos, compañeros de juego, bienvenidos una vez más a Fase de Mantenimiento. El juego que os voy a traer en este vídeo es una de las principales novedades de Devir en este final de año 2015, uno de los principales Eurogames de 2015 en general, y una de las principales obras de estos dos creadores italianos, que son Daniel Tascini y Simone Luciani, creadores también, que italiano tengo, creadores también de un juego que está rankeado en el top 20 de la Wargame Geek, que es el Sol King, un juego de mallas que es genial también. Estos dos italianos pues han hecho Los viajes de Marco Polo, un juego que salió hace ya un año y que ha tenido muy buenas críticas, mucho éxito la verdad, y que estábamos deseando que Devir lo trajera al castellano. Y bueno, pues por fin aquí lo tenemos, lo vamos a abrir, vamos a hacer el unboxing, vamos a explicar cómo se juega y a dar nuestra valoración como siempre de este genial Eurogame que nos ha encantado. Bueno, pues vamos a proceder como siempre al unboxing. Como vemos, el juego de Hansing Gluck. Hansing Gluck es la editorial alemana que ha editado grandes juegos que también hemos reseñado en este canal, como Zahn and Taxis, como Stone Age y como algunos otros. Es una editorial que siempre me ha gustado mucho, lo comenté en alguno de los vídeos, no recuerdo ya cuál, y siempre saca Eurogames muy chulos. Bueno, pues nada, procedemos a abrir la caja, que como veis tiene un tamaño similar a la de la Agrícola, y dentro nos encontramos en la edición española de Devir dos instrucciones y dos anexos. Unos en castellano y otros en portugués. El manual tiene 16 páginas, pero no son páginas con demasiado texto, no son páginas que cueste mucho leer, tienen muchas ilustraciones, muchos ejemplos y se entienden perfectamente todo. En el anexo, que tiene 4 páginas, vamos a ver pues cosas adicionales que no vienen explicadas en las instrucciones, como por ejemplo las habilidades de cada personaje o las explicaciones de algunos de los iconos del juego. Luego, ¿qué hay dentro? Pues el tablero. El tablero tiene dos dobleces. El tablero es un mapa de Asia con un montón de partes donde colocarnos y con ciudades, ahora lo vamos a ver ya replegado y explicado, y tiene dos dobleces. Esto hay gente a la que le gustan menos que a otros. A mí la verdad es que, bueno, no me importa tanto, pero sé de gente a la que no le hace mucha gracia. Pero es un tablero importante que, bueno, necesita su espacio. Por aquí tenemos los tableritos de cada jugador, vienen 4, yo los tengo colocados así, 2 y 2. Aquí vemos el lugar donde se ponen los contratos realizados. Aquí vemos los lugares donde se ponen los contratos no realizados, los que se tienen todavía para hacer. El almacén de los objetos, donde se ponen los dados de cada jugador, en este caso es el tablero del jugador azul, y donde vamos a poner las casitas que vamos a ir colocando en el tablero cuando viajemos. Estos son hojas resumen para cada jugador, en portugués y en español, y aparte de las 4 hojas resúmenes para cada jugador, que son estas 4 de aquí, también tenemos esto que es una... no se ve con la luz, así mejor. Una hoja resumen del juego, del orden de turno, de cómo lo que tiene que hacer cada jugador en su turno, etc. Los contratos por aquí, dados por acá, la ficha de jugador inicial, que es un reloj de arena de cartón, de mentira, por supuesto. Personajes, cartas de objetivo y cartas bueno, hay diferentes cartas, están las de objetivo, están las de los puntos de victoria si nos pasamos del tablero. Hay diferentes cartas. Madera en forma de recursos, madera en forma de fichas de jugador, los Marco Polos de cada jugador. Bueno, hay un montón de piezas aquí. Hay que comentar, sí que quiero comentar, que los recursos vienen unos más grandes y otros más pequeños. Los más pequeños valen 1 y los más grandes valen 3, pero no hay tanta diferencia de tamaño. Hay que tener un ojo bastante agudo y en algunos se nota menos que en otros. Entonces, a la hora de jugar hay que tener en cuenta esto. Y bueno, luego trae los cartoncitos estos, que son bonificaciones que se van a poner encima del tablero, y las monedas de 1, de 5 y de 10. Y trae bolsas de sobra para poder guardar todo lo que queramos. Y nada, pues un inserto muy chulo de Hansing Gluck, similar al de otros juegos como Stone Age o Finca, que también son de la misma editorial. Así dividido en 4, donde en cada zona pues vamos a poner lo que queramos. Pues esto es todo lo que trae una copia de Marco Polo, un juego que viene bastante cargado, así que vamos a proceder a explicar cómo se juega. Bueno, pues ya está todo el tablero montado, así que ahora lo que hay que decidir es cuántos jugadores pueden jugar, que son de 2 a 4. En este caso vamos a suponer una partida de 2 jugadores,
Por tanto, hay que tapar las casillas del favor del can, que es esto de aquí, que sobren. Como hay 4, una para cada jugador, pues se tapan 2. 3 jugadores, solamente se taparía una. Se tapan con los dados de los jugadores que no juegan. Se ponen siempre con la cara de un 1. Bien, aquí se ponen los dados negros, que no son de ningún jugador, simplemente son dados de reserva que se pueden adquirir. Y en cada una de las ciudades de todo el tablero, si son ciudades mayores, hay que poner este tipo de favores al azar, ¿vale? Hay de sobra. Se ponen al azar, los que salgan se ponen con la vuelta así, y cuando se empieza a jugar se le dan la vuelta. Del mismo modo, esto que son las ciudades menores, en las ciudades mayores hay una carta, son naranjas, naranjas rojas, hay un bonus arqueado, una carta, y en las ciudades menores hay simplemente un token azul rectangular. Los tokens azules rectangulares se ponen o bien por letra, que es para la versión para iniciados, digamos, aunque se puede jugar así siempre, o bien barajándolos y poniendo cada uno donde salga, que es la versión para expertos. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Bueno, pues están estas cartas de aquí, que son estas cartas de aquí. Se ponen 10 en el tablero, 3 aquí y... no, 9. 6 y 3, 9. Y son estas cartas que son las cartas de ciudades mayores. Hay 30, así que en cada partida van a variar mucho y es un juego totalmente rejugable en ese sentido. ¿Qué más hay por aquí? Pues las cartas de personaje, que las voy a explicar más adelante. Son en realidad tokens de cartón y cada jugador va a tener al principio del juego un personaje con una habilidad para toda la partida. Y esto de aquí son cartas de objetivo. Se le dan 2 a cada jugador o 4 a cada jugador y que elija 2, eso también depende de la versión para iniciados o la versión para expertos. A mí me gusta ya jugar directamente con 4 para cada jugador y que se quede con 2, que es más estratégico. Y por aquí tenemos los contratos. Los contratos pueden ser o rojos o azules. Los contratos rojos son los que se van a utilizar durante toda la partida y los azules son los iniciales. Los contratos iniciales se le dan simplemente uno a cada jugador como salga. Se ponen aquí, en el hueco para los contratos del tablero de jugador. El resto de contratos se quitaría. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues en el tablero de jugador, cada jugador tiene hueco para 9 casitas, tiene hueco para 5 dados, tiene hueco para los recursos, que se ponen aquí, estos son los camellos, y estos son oro, seda y pimienta. Aquí hay huecos para 2 contratos, no se pueden tener más, así que si no vamos haciendo contratos, no los podemos amontonar, simplemente podemos tener 2. Y la forma de descartarse uno es simplemente no querer realizarlo y coger contratos de sobra y quitar este. Los contratos, cuando se van realizando, se ponen aquí boca abajo y al final de la partida el que tenga más tiene 7 puntos de victoria. Bien, entonces, contrato inicial, contrato azul. Y ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? Hay 5 rondas de juego. 5 rondas de juego, 5 turnos generales y por tanto hay 5 montes de contratos. La pila sobrante se deja aquí, porque de la pila sobrante se pueden coger contratos durante la partida. Entonces, vamos a suponer que de la ronda 1 cogemos una pila. Esto ya está barajado de antes y los contratos se ponen en estos huecos de aquí. Se ponen aquí, en orden, así, que se vean bien. Y ahora, este lo he puesto al revés. No, ahora lo vamos al revés. Así, perfecto. Bien, y una vez que está todo montado, se empieza... ¿Qué más hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta que todos los jugadores empiezan en Venecia, salvo un personaje en concreto que te dice que empiezas en Pekín. Y otro de las fichas de Marco Polo está entre el 1 y el 50. No hay casilla 0, pues puede empezar en el 50 mismamente, que equivale al 0. Bien, una vez hecho esto, ya se puede empezar a jugar teniendo en cuenta que, aunque todavía no los voy a explicar, cada jugador empezaría con un personaje. Vamos a suponer que no vamos a empezar con ninguno, aunque realmente sí se hace. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Pues cada jugador coge todos los dados y tira. Y con la tirada que le ha salido, pues va a poder realizar acciones. Bien, ¿y qué acciones va a poder realizar con el dado el jugador? Pues todas las acciones en las que haya un dadito pintado en los cuadrados. Esos daditos no tienen cara y significa que tú ahí puedes poner un dado y realizar la acción con él. Es decir, los dados se utilizan como trabajadores, digamos, como realizador de acciones.
Importa la cara en la que se ponen, eso va a determinar cuántas veces puedes hacer la acción normalmente, aunque en cada caso puede llegar a ser diferente. En un principio cada jugador va a tener 5 dados de su color y estos no van a poder ser... no se pueden añadir más de este color, pero sí se pueden adquirir dados negros para un turno, eso lo explicaré más adelante en las acciones extra que vienen explicadas en esta hojita resumen de aquí. Bien. Entonces, tiramos los dados y nos sale esta tirada. ¿Dónde puedo poner dados? Pues mira, puedo ponerlos aquí, en todo este libro. Puedo poner aquí 1, aquí 1, aquí 2 y aquí 3. ¿Qué significa que ponga aquí 1? Pues que, como lo he puesto con la cara 2, puedo llevarme 2 camellos. ¿Que pongo uno de un 6? Pues me puedo llevar 6 camellos. Igual aquí, solamente puedes poner uno y depende del número que pongas, te llevas o esa acción, es decir, en un 6 me llevaría 4 pimientas, pero también puedo llevarme algo menor. En el camello no tiene sentido porque no tiene sentido llevarte menos camellos, pero aquí sí te puede interesar a lo mejor llevarte 3 pimientas y 2 monedas en vez de 4 pimientas, utilizando el 5 en vez del 6. En el de la seda tienes que poner 2, hay 2 cubitos y puedes llevarte el del dado más pequeño siempre, ¿vale? Cuando se ponen 2 dados se ejecuta el más pequeño, así que para llevarse lo máximo habría que poner un 6 y un 6. Y en el oro tendría que ser con 3 dados. Y aquí pues me llevaría este de aquí, que es un viaje, este es el icono de viajar, un Marco Polo moviéndose hacia la izquierda, y con un 1 que significa un viaje, y 3 oros. ¿Dónde están los viajes? Aquí. Todo esto es la parte de viajar. Igual, se utilizan 2 dados, aquí y aquí es donde se utilizan 2 dados siempre, el resto es 1. Se ponen 2 dados, y esto significa las veces que voy a poder viajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puedes hacer un viaje de todo esto. ¿Qué ocurre? Que también vale más dinero hacer un viaje más largo. Es decir, si hago un viaje de 1, solamente voy a pagar 3. Si hago un viaje de 2, voy a pagar 7. Y así hasta 18, que es 5 y 6, es 18 de máximo. Aquí es 12 y 12. ¿Qué es un viaje? Pues empezamos en Venecia y vamos a suponer que con las cartas de objetivo, que no he dicho, que se tienen al principio de la partida, bueno, sí lo he dicho, pero no las he repartido. Cada uno tiene, de las 4 que se dan, coge 2, y en estas cartas de objetivo te vienen viajes que se pueden realizar. En este caso, pues tenemos que de Kakaorum a Kochi, que es desde aquí hasta aquí. Si en algún momento determinado llegas a esas 2 ciudades, no tienes que unirlas, esto no es Aventureros al Tren, simplemente tienes que haber llegado a esas 2 ciudades y poner una casita en ellas, porque cuando llegas a una ciudad, pones una casita en ella, ya sea en las azules o en las rojas, que recordamos son ciudades mayores o ciudades menores, las mayores las rojas. Aquí, si tienes un puesto comercial en cada una de las 2, tienes 5 puntos al final de la partida, y estos son puntos adicionales por haber hecho todas las rutas, perdón, por haber puesto casas en todas las ciudades de tu ruta, de tus 2 rutas. Como el máximo es 4 porque son 4 ciudades, 1, 2, 3 y 4, pues el máximo es 10 puntos de victoria, pueden ser 10, 6, 3 y 1. Bien, tienes 2 cartas de objetivo, así que te conviene, no son obligatorias hacerlas, no es algo que tengas que centrarte en ello, pero sí que conviene porque te dan puntos adicionales al final y obviamente viene muy bien. Entonces, estas 2 cartas de objetivos más o menos son lo que te van a marcar el proceso de viaje durante la partida. En este caso, pues vamos a suponer que yo tuviera que viajar desde Alexandría hasta Ansi, Alexandría está aquí y Ansi está aquí, pues tendría que viajar para acá y para acá para realizar este objetivo, que esto, recordamos, se mantiene hasta el final de la partida boca abajo, y al final de la partida es cuando suma los puntos, si se han realizado. Entonces, yo me he puesto aquí en un viaje de 5, tendría que pagar 18 monedas, como empiezo con 7, porque el jugador inicial empieza con 7, al principio es muy difícil, obviamente hay que ir a conseguir dinero, que ahora explico cómo se consigue, y con 5 viajes pues podría ser 1, iría de aquí a aquí porque no hay nada entre medio, luego de aquí a aquí 2, pero ya tendría que pagar un coste adicional entre ruta, que es cruzar el mar, vale 7 monedas, y luego 3 a otro oasis. Estos son oasis, son sitios en los que puedes acabar y sitios que marcan un tiempo intermedio en los viajes, es decir, los oasis son lugares de parada, son casillas. Hemos dicho 1, 2, 3, 4 por ejemplo, y ahora tendré que viajar a este oasis 5, y en todos los sitios en los que viajo tengo que pagar los costes intermedios. ¿Qué ocurre si no pago los costes intermedios? O no puedo pagarlos, no puedo viajar. Por tanto, es importante saber que cuando haces un viaje de 5 vas a tener dinero o recursos para pagar, que siempre son camellos los recursos,
para pagar todos los viajes intermedios. Si no, no puedes y tendrías que hacer un viaje más pequeño. Aunque pongas un dado de 5 el menor, puedes hacer un viaje de 4, de 3 o de 2, ya depende de lo que cada uno le convenga. ¿Qué ocurre cuando llegas a una ciudad? Pues que el primero que llegue a una ciudad mayor se lleva el bonus, que en este caso son 2 oros. Recuerdo que hay muchos como esto que se ponen al azar y te puede tocar en cada partido uno diferente. El jugador se llevaría 2 oros, los pondría en su área de juego y pondría una casita. Aquí se pone una casita. Hay un hueco para cada jugador. Eso no significa que tú puedas poner como único jugador 4 casas. Significa que hay un hueco para cada jugador y que puedes poner una en cada uno, pero no puedes repetir. Por mucho que vuelvas aquí, que puedes volver aquí, no puedes repetir. Se pueden poner un máximo de 9 casitas y el que ponga la octava se lleva al final de la partida 5 puntos de victoria. Y el noveno, 10 puntos de victoria adicionales. Que eso también es una ventaja. El juego te premia por viajar. Bien, ¿qué más hay que tener en cuenta? Pues cuando pones casitas en las ciudades mayores, hemos dicho que te dan un bonus si eres el primero en llegar. Y aparte desbloqueas estas cartas de aquí para poder realizar acciones en ellas. Como veis, todas las cartas estas, que también tienen, donde lo he puesto, aquí, su mazo importante de 30 cartas, y en cada partida salen totalmente diferentes, se pueden poner un dado, y esto significa las veces que puedes hacer esta acción. Si decides poner un dado aquí, es otro de los sitios donde puedes poner un dado. Por tanto, en esta casilla podría hasta 4 veces cambiar o una moneda por un camello, o 3 camellos o un camello por 3 monedas, perdón. En esta de aquí, pues podría, depende si esto lo pongo 4 veces, pues hasta 4 camellos por 4 puntos de victoria. Y así en todas, contratos terminados por 2 monedas, casas puestas por 1 punto. Todo esto va a marcar las veces que puedo realizar las acciones. Pero para poder realizar una acción de carta, necesito tener una oficina, una casita en esa ciudad. Si no, no se puede. Diferentes son las azules. Las ciudades azules, una vez que yo pongo en ellas una casita, todas las ciudades azules tienen un token con una admiración. ¿Esto qué significa? La admiración significa que me voy a llevar este beneficio tanto al momento de poner aquí un puesto comercial, como todos los turnos siguientes. Recordamos que hay 5 turnos, el primero y 4 más, pues la admiración significa que al principio de cada turno te vas a llevar este beneficio en todos los turnos. Así que es importante también ir a las ciudades azules, que dan muchos beneficios. Bien, ¿dónde más se pueden poner dados? Hemos dicho la parte de viajar, hemos dicho la parte de los recursos. También puedes poner dados en la parte de los contratos. Se pone un solo dado y te puedes llevar 1 o 2 contratos a tu elección. ¿Qué contrato? Pues depende del número de dados. Por ejemplo, he puesto un dado con un 5, pues puedo llevarme 1 o 2 contratos del 5, 4, 3, 2 y 1. Por ejemplo, en este turno pues me llevaría este y este, mismamente. ¿Y esto qué significa? Pues los contratos se ponen aquí, como ya hemos dicho antes, vamos a poner solo uno para explicarlo bien, este estaba aquí. Y los contratos forman parte de las acciones extras, que las voy a dejar al final. Las acciones extras son en las que no se gastan dados. Las acciones principales son en las que se gastan un dado para poder realizarlas, es decir, todas las del tablero son acciones principales. Las acciones principales se hacen dependiendo del número de jugadores, primero un jugador, luego otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro, así. Se van turnando. Sin embargo, en las acciones secundarias puedes realizar tantas como quieras de las 5 que hay, se ven aquí, hay 5, y puedes realizar tantas como quieras antes de jugar tu turno o después de jugar tu turno, no durante. Más adelante explico las acciones extra. Voy a seguir explicando las acciones principales, que son el favor del Khan. Con 2 jugadores, como he simulado una partida de 2 jugadores, esto tendría solamente 1 para cada jugador disponible. Y esto es que puedes poner un dado mayor o igual, el símbolo de mayor o igual está aquí, mayor o igual que los que hubiera antes, es decir, o bien un 1 o bien 1 mayor o igual, y esto ya está obligando al siguiente jugador, que sería de otro color, en este caso amarillo, que solamente podría poner 4, 5 o 6 aquí, y el que ponga un dado aquí, el simple hecho de ponerlo, sea por la cara que sea, y que solo implica en el orden de colocación, se puede llevar 2 camellos y un material, un recurso a elegir, entre oro, pimienta y seda. Solamente me quedan estos 2 de aquí. Estos 2 de aquí, este y este. Este es, da igual en la cara que te pongas, te llevas 5 monedas. Y en este, que cuenta como acción extra, que ahora lo voy a decir, pero es la única acción extra que consume dado. Lo que pasa es que como es una acción extra y se puede hacer antes o después
de la acción principal, puedes gastar un dado aquí para, que normalmente se gasta uno con una cara baja, para llevarte 3 monedas, esto es 5 monedas si es acción principal, esto es acción extra, gastas un dado cualquiera por cualquier cara, te lleva 3 monedas, y como es extra, puedes gastar en el mismo momento otro dado, o una pareja de dados, para hacer cualquier otra de las acciones. Bien, voy a volver a explicar las acciones extra, que son estas que vemos aquí. En la primera, como vemos, podemos entregar un contrato a la reserva, es decir, de todos los que tengamos sin hacer de esa parte de ahí, los podemos pasar a contratos realizados, dándoles la vuelta. ¿Cómo se cumple un contrato? Pues los contratos son de este tipo. Tenemos que entregar lo que dice la izquierda para que nos dé la parte de la derecha, como marca la flecha. Siempre nos van a dar puntos de victoria o dados adicionales o algún tipo de viaje o algo así, incluso recursos adicionales también, a cambio de unos recursos determinados que vemos aquí. La segunda parte de las acciones extra, como ya vemos, es, como ya vimos antes, esta de aquí, que es poner tantos dados como queramos de todos los jugadores, ahí caben todos, y automáticamente vamos a recibir 3 monedas. Las siguientes acciones extra consiguen en pagar camellos para diferentes acciones. Por ejemplo, pagar un camello, como vemos aquí, pagar un camello para relanzar un dado, pagar 2 camellos para subir un número a una cara de un dado, o pagar 3 camellos para llevarnos un dado negro de la reserva. La reserva es eso de ahí, y esos dados, cuando se consiguen, vuelven automáticamente se llevan automáticamente al área del jugador, lanzándolos con la cara que salga, es con la cara que se juega. También, como en ese turno es un dado nuestro, podemos hacer con ellos lo que queramos, en el sentido de pagar camellos para realizar acciones. Una vez que acabe el turno, el dado negro se devuelve a la reserva, solamente jugamos con él ese turno. Por último, es importante remarcar también que, aunque en las casillas haya solamente un hueco para colocar dados, todos los jugadores pueden colocarse en las casillas donde se habían colocado los anteriores jugadores, excepto en las cartas. En las cartas solamente se puede poner un jugador por turno, incluso aunque aquí hubiera, por ejemplo, aquí o en cualquier otra, hubiera casas de otros jugadores. Solamente puede realizar la acción uno. Sin embargo, en lo que es el tablero en sí, no en las cartas, todos los jugadores pueden realizar una acción. Es decir, si el jugador rojo se pone aquí, el jugador amarillo luego podría venirse aquí y viajar también en este turno. ¿Qué pasa? Que no es gratis. Para el jugador rojo o para el jugador que cualquier jugador que sea el primero que se ponga en una casilla, es gratis ponerse aquí. Sin embargo, el jugador amarillo, al ponerse aquí, tendría que pagarle a la banca en monedas, tantas monedas como su dado más bajo. En este caso solamente tendría que pagar 2, pero tendría que tenerlo en cuenta, porque a lo mejor si quiere hacer un viaje de 2 que vale 7, se me ha caído, tendría que pagar 9. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Repito, en las cartas no se puede repetir un dado encima de otro. Nadie se puede poner aquí y luego otro jugador que venga aquí, aunque los dos tengan una casita aquí. El jugador inicial en cada turno es el jugador que más alto se ha quedado en la escala de viajes. Como vemos, este es el símbolo de jugador inicial, que es este, y el que más arriba se ha llegado, es decir, el último jugador en viajar, tiene la ventaja de ser el siguiente jugador inicial. Luego, las cartas de personaje, como dijimos, son estas de aquí. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El juego te da unos personajes determinados para jugar la primera partida, pero lo normal, ya una vez que se sabe jugar, es barajarlos y repartirle uno a cada jugador al azar. Todos los personajes tienen muchas ventajas importantes. Por ejemplo, este de aquí te permite viajar, en vez de, por ejemplo, de aquí a aquí, puedes viajar de cualquier oasis a cualquier otro oasis teletransportándote, gastando solamente un movimiento. Y al principio de cada turno, como tiene una admiración, las admiraciones es lo que te dan, como recordamos, al principio de cada turno, pues 3 monedas. Este, por ejemplo, te da 2 casitas adicionales, que son estas negras, por eso hay 2 casitas negras y un dado blanco. Y también hay cada jugador tiene una tercera figura de Marco Polo, porque hay cartas de personaje que te permiten tener a 2 Marco Polos dando vueltas por el mapa, o bien casitas adicionales, o bien un dado adicional al principio de cada turno. Bien, cada personaje pues tiene sus ventajas. Este, por ejemplo, te permite empezar directamente en Pekín. ¿Qué pasa si empiezas en Pekín? Pues que ya empiezas con una casa directamente puesta aquí, y esto es puntos al final de la partida, así que es una ventaja muy gorda. Entonces, en vez de empezar en Venecia, empiezas en Pekín, empiezas por esta parte del tablero. Que esto tiene más costes, pero a cambio, como aquí conviene venir alguna vez, porque ya te da puntos de victoria, pues ya empiezas tú además con los 10 puntos de victoria, porque el segundo jugador tiene 7, el tercer jugador que llegue aquí 4 y el cuarto jugador que llegue aquí 1. Aparte, llegar aquí significa que puedes hacer esto, significa que
Al final de la partida, cada dos recursos diferentes van a ser un punto de victoria. Y esto en definitiva es los personajes, son una ventaja adicional que tiene el juego desde el principio para hacerlo un poquito más sencillo y darle un poquito más de variedad, que también importa, y sobre todo rejugabilidad. Al final de la partida se suman los puntos de cartas de objetivo, se suman un punto por cada 10 monedas sobrantes, se suman los puntos de Pekín, se suman los puntos de contratos realizados... no, perdón. Este momento. Otra vez. Bien, al final de la partida, después de los 5 turnos, está el recuento final de puntos. Los puntos que se realizan de los contratos se suman al momento. Cuando tú haces un contrato, lo pones aquí y te lo sumas al momento, en el track de puntuación. Sin embargo, ¿qué puntúa al final de la partida? Pues los puntos de cartas de objetivo del principio de la partida, recordamos esta de aquí, la de los viajes, un punto por cada 10 monedas que nos haya sobrado, también tenemos un punto por cada 2 mercancías si estamos en Pekín, los puntos de Pekín si es que hemos llegado y nos hemos colocado ahí, y aparte el jugador que más contratos tenga, el jugador que más contratos haya satisfecho se lleva 7 puntos de victoria adicionales. En total se van sumando los puntos en el track y el que más puntos tiene es el ganador. Bueno, pues, ¿qué es lo que ofrecen los viajes de Marco Polo? Como ya habéis visto, aúna mecánicas como la gestión de recursos, los viajes, los objetivos por viaje, la colocación de trabajadores o peones, que en este caso son dados, lo cual lo hace aún más original para mí. Y bueno, termina por funcionar muy bien todo, el conjunto en sí está muy bien medido, no hay nada que se salga de la tangente, salvo quizás los personajes, que hay gente que puede pensar que los personajes pues tienen habilidades muy poderosas y que hay algunos que pueden ser más poderosos que otros. No lo sé, la verdad, no he jugado con todos los personajes todavía, pero sí que tengo que decir que los veo necesarios, porque el juego en sí, si no se tuvieran los personajes, he probado a intentar jugar una partida sin personajes y resulta demasiado... agobiante, presiona demasiado, por decirlo de alguna manera. Es como la agrícola en ese sentido. Y ya de por sí lo es, pero si los personajes, mucho más. Así que tienes esa ventaja a la hora de tener cosas que te permitan pues hacerlo con más ligereza. Por tanto, los personajes yo diría que realmente son incluso necesarios. La verdad es que lo hacen más rejugable al juego. La rejugabilidad del juego está no solo en los personajes, sino en las cartas del tablero, que en cada partida varían, y eso pues es un punto a favor, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de cartas que hay. Y bueno, pues nada más, los viajes de Marco Polo es un juego que voy a recomendar además muy fuertemente, es uno de los juegos de los que he reseñado en este canal que más me han gustado, lo cual ya es mucho decir, es uno de mis juegos favoritos desde ya. Y nada más, pues si tenéis alguna sugerencia, comentadlo aquí abajo. Si tenéis algún comentario sobre algo que se nos haya pasado, lo que sea, comentadlo aquí abajo también. Y pues nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos en el tablero. ¡Chao!